¿Qué harías si el amor de tu vida, la persona por la que darías todo, te mirara un día con ojos llenos de desconfianza? Yo solo quería darle el mundo a mi prometida, cumplir su más grande sueño, uno que sellaría nuestro futuro para siempre. Pero mis noches de sacrificio secreto, mis ausencias y mi cansancio, se convirtieron en la prueba que ella usó para sentenciarme. Me acusó de lo peor, frente a todos, sin imaginar que mi único crimen era amarla en silencio y con todas mis fuerzas. La pregunta que les dejo hoy es, ¿puede un malentendido, nacido del amor pero alimentado por la duda, destruir un futuro entero? Quédense conmigo para descubrirlo. Y antes de empezar, como siempre, déjenme un comentario y cuéntenme desde qué rincón del mundo me acompañan en esta noche de relatos. Todo comenzó en una tarde de primavera, de esas en las que el aire huele a flores y a nuevos comienzos. Caminábamos por el bulevar principal de la ciudad, un lugar que habíamos hecho nuestro a lo largo de 5 años de relación. Sofía y yo no necesitábamos grandes lujos para ser felices. Nuestra felicidad se construía con las cosas pequeñas: un café compartido, una película en el sofá, el simple acto de tomarnos de la mano mientras el mundo seguía su ritmo apresurado a nuestro alrededor. Hacía apenas un mes, en nuestro aniversario, le había pedido que se casara conmigo. Lo hice en el parque donde tuvimos nuestra primera cita, con un anillo sencillo, de plata, con una pequeña piedra azul que hacía juego con sus ojos. No era valioso en términos monetarios, pero para nosotros lo era todo. Sus lágrimas de alegría al decir sí fueron la confirmación de que nuestro amor era lo único que importaba. Esa tarde, sin embargo, algo cambió. El sol de la tarde se filtraba entre los edificios, pintando el asfalto de tonos dorados. Íbamos riendo, hablando de los preparativos de la boda, de lo absurdo que era discutir sobre el color de las servilletas o la elección de la primera canción. Ella se detuvo de repente, con esa curiosidad infantil que tanto me enamoraba, frente al escaparate de una de las joyerías más antiguas y elegantes de la ciudad. Era el tipo de lugar que siempre habíamos mirado desde lejos, un universo de lujo que parecía pertenecer a otra realidad, no a la nuestra. Vivíamos con lo justo, pagando nuestro alquiler, ahorrando poco a poco para un futuro que imaginábamos modesto pero feliz. Yo trabajaba como administrativo en una pequeña empresa de importaciones, un trabajo estable pero sin grandes perspectivas de crecimiento. Ella era asistente en una clínica dental, y aunque amaba su trabajo, su sueldo también era modesto. «Mira eso», susurró Sofía, y su voz tenía un matiz de asombro que me hizo seguir su mirada. Allí, en el centro del escaparate, aislado de las demás piezas como si fuera el rey de un pequeño reino de terciopelo, había un anillo. No era exagerado ni pretencioso. Era, en una palabra, perfecto. Tenía un aro fino de oro blanco que se dividía en dos antes de abrazar un único diamante de corte clásico. La piedra no era inmensa, pero estaba tallada de tal forma que parecía haber atrapado un fragmento de estrella. Cada faceta devolvía la luz del sol con destellos iridiscentes, creando un espectáculo hipnótico. Sofía se quedó sin aliento, con los ojos fijos en la joya. Vi cómo su rostro, normalmente lleno de sonrisas pragmáticas, se transformaba. Había en su mirada una ensoñación, un anhelo puro y profundo que nunca antes le había visto. Se llevó una mano al pecho, un gesto inconsciente de quien contempla algo que le ha tocado el alma. Es el anillo de mis sueños», musitó, y supe que no era una frase hecha. Era una confesión, una ventana a un deseo que quizás ni ella sabía que albergaba. Nos quedamos allí varios minutos en silencio, simplemente observando. Yo no veía solo un anillo, veía lo que representaba para ella. Era el símbolo de un cuento de hadas, de la promesa de un amor eterno y perfecto que ella, a pesar de su realismo, guardaba en un rincón de su corazón. «Algún día», suspiró finalmente, y esa frase quedó flotando en el aire entre nosotros. Apretó mi mano con fuerza, como si regresara a la realidad, y me sonrió. «Vamos, tonto, que se nos hace tarde para la cena». Continuamos nuestro paseo, y la conversación volvió a los temas de siempre, pero yo ya no era el mismo. La imagen de sus ojos iluminados, reflejando los destellos del diamante, se había grabado a fuego en mi mente. Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, yo no podía dejar de pensar en ello. Sabía que el anillo que llevaba en el dedo
era el símbolo de mi amor, y ella lo adoraba por lo que significaba. Pero el otro, el del escaparate, era el símbolo de sus sueños. Y en ese momento, en la quietud de la noche, tomé una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas. Iba a conseguirle ese anillo. Al día siguiente, con el pretexto de una reunión de trabajo en el centro, volví a la joyería. El corazón me latía con fuerza, como si estuviera a punto de cometer un acto ilícito. El interior de la tienda era aún más imponente que el escaparate. El silencio era casi reverencial, solo roto por el suave tic-tac de un reloj de pared. Una mujer elegante, con una sonrisa profesional, se acercó a mí. Pregunté por algunas cosas, fingiendo un interés casual, hasta que finalmente señalé el anillo. ¿Ese de ahí? ¿Podría verlo? La empleada lo sacó con un cuidado exquisito y lo depositó sobre un paño de terciopelo negro. De cerca, era aún más impresionante. La luz de la tienda bailaba en su interior. ¿Y su precio? Pregunté, tratando de que mi voz sonara indiferente. Ella mencionó la cifra, y sentí como si el aire se escapara de mis pulmones. Era el equivalente a varios meses de mi sueldo. Más, incluso. Era una cantidad que, en nuestra situación económica, resultaba simplemente inalcanzable. Salí de la tienda sintiéndome pequeño, derrotado. La realidad me había golpeado con fuerza. ¿Cómo podía siquiera haber pensado en algo así? Era una locura, un capricho imposible. Durante varios días, intenté sacarme la idea de la cabeza. Me repetía a mí mismo que lo material no importaba, que nuestro amor era más fuerte que cualquier joya. Sofía nunca me pediría algo así. Ella era feliz con lo que teníamos. Pero la imagen de su rostro en el escaparate no me abandonaba. No se trataba del valor del objeto, sino del valor del sueño. Se había convertido en una obsesión, una misión personal. Quería ser el hombre capaz de cumplir sus sueños, incluso aquellos que ella misma consideraba imposibles. Quería ver esa misma expresión de asombro puro en su rostro el día de nuestra boda, y quería que fuera gracias a mí. La idea echó raíces en mi interior y comenzó a crecer, ahogando cualquier pensamiento racional. Ya no era una cuestión de lógica, sino de amor. Un amor que, en mi ceguera, me llevaría a tomar decisiones drásticas. Empecé a mirar los anuncios de empleo, a buscar cualquier cosa que pudiera complementar mis ingresos. Sabía que el camino sería difícil, agotador, pero la meta, ese brillo en sus ojos, justificaba cualquier sacrificio. Estaba a punto de adentrarme en un laberinto de secretos y agotamiento, sin saber que cada paso que daba para acercarme a su sueño me estaba alejando, irremediablemente, de ella. La decisión estaba tomada, pero la ejecución era mucho más compleja de lo que había imaginado. Mi trabajo en la oficina tenía un horario fijo, de 9 a 6, lo que me dejaba las noches y los fines de semana. Pero la mayoría de los trabajos de fin de semana requerían compromisos que no podía asumir sin levantar las sospechas de Sofía. Nuestra vida social, aunque tranquila, giraba en torno a esos días. Cenas con amigos, visitas a nuestros padres, escapadas a un pueblo cercano. Renunciar a todo eso de golpe habría sido una bandera roja imposible de ignorar. La única opción viable era la noche, ese vasto y silencioso territorio que la mayoría de la gente dedica al descanso. Después de semanas de búsqueda infructuosa en portales de empleo, encontré un anuncio que parecía hecho a mi medida, aunque no de la forma que hubiera deseado. Una gran empresa de logística y paquetería, cuyo centro de distribución se encontraba en las afueras industriales de la ciudad, buscaba personal para el turno de noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana. El trabajo no requería experiencia previa, solo buena condición física y capacidad para trabajar bajo presión. La paga no era espectacular, pero sumada a mi sueldo principal, me permitiría alcanzar mi meta en unos pocos meses. Envié mi solicitud con un nudo en el estómago. Una parte de mí esperaba no recibir respuesta, que el universo me diera una señal para abandonar esa idea descabellada. Pero a los 2 días, me llamaron para una entrevista. Fui una tarde, mintiéndole a Sofía sobre una supuesta cita con el dentista. El lugar era un gigante de hormigón y metal, un laberinto de muelles de carga, cintas transportadoras y estanterías que se perdían en la penumbra del techo. El ambiente era ruidoso, olía a cartón y a maquinaria, un contraste brutal con mi silenciosa y ordenada oficina. Me contrataron en el acto. Empezaba el lunes siguiente.
Las primeras semanas fueron un infierno físico y mental. Mi cuerpo, acostumbrado a un ritmo de vida sedentario y a 8 horas de sueño, se rebeló contra el nuevo régimen. El trabajo consistía en descargar camiones, clasificar paquetes por códigos postales y cargarlos en las furgonetas de reparto. Era un trabajo repetitivo, agotador y monótono. El peso constante de las cajas me dejaba los músculos doloridos, la espalda hecha un nudo. Mis manos, acostumbradas a teclear en un ordenador, se llenaron de callos y pequeños cortes. Pero el verdadero enemigo era el sueño. Hacia las 3 o 4 de la mañana, cuando el reloj biológico grita por descanso, mis párpados pesaban como plomo. Luchaba contra oleadas de agotamiento que me dejaban aturdido, moviéndome casi por inercia. Mis compañeros de turno eran hombres rudos, acostumbrados al trabajo físico, que se comunicaban con monosílabos y que veían mi evidente falta de experiencia con una mezcla de lástima y diversión. Mi rutina se convirtió en una pesadilla logística. Salía de la oficina a las 6, llegaba a casa y pasaba un par de horas con Sofía. Intentaba actuar con normalidad, preguntarle por su día, cenar con ella, pero mi mente ya estaba en otro lugar, calculando las pocas horas de sueño que podría arañar. Hacia las 9, le decía que estaba agotado por un proyecto nuevo en el trabajo, una mentira que se convertiría en mi mantra. Me iba a la cama y ella, respetando mi supuesto cansancio, se quedaba leyendo o viendo una serie en el salón. Ponía la alarma de mi móvil en modo vibración para las 10:15. Ese breve lapso de sueño era un tesoro que mi cuerpo anhelaba con desesperación. Despertar era la parte más dura. Salir de la cama caliente, vestirme en silencio en la oscuridad del dormitorio, tratando de no hacer el más mínimo ruido para no despertarla. Salir de casa a hurtadillas, sintiéndome como un ladrón en mi propia vida. Llegaba al almacén, y el ciclo de esfuerzo físico comenzaba de nuevo. Las horas se hacían eternas. Para mantenerme despierto pensaba en ella, en el anillo, en su sonrisa. Me imaginaba el momento en que se lo daría, y esa imagen era el combustible que me mantenía en pie. A las 7 de la mañana, cuando el turno terminaba y el sol comenzaba a despuntar, sentía un agotamiento tan profundo que era casi doloroso. Conducía de vuelta a casa con las ventanillas bajadas, la música a todo volumen, luchando para no quedarme dormido al volante. Llegaba a casa justo cuando Sofía se estaba preparando para irse a trabajar. Me duchaba rápidamente, me afeitaba para ocultar las ojeras, me ponía el traje y me preparaba un café tan cargado que casi podía masticarse. Intercambiábamos un beso rápido, un «que tengas un buen día», y nuestras vidas seguían caminos paralelos que apenas se cruzaban. El cambio en mí era cada vez más evidente, y Sofía, por supuesto, lo notó. «¿Estás bien, mi amor?», me preguntaba con una creciente preocupación en la mirada. «Te noto tan pálido, tan ausente». Yo me excusaba con el estrés del trabajo. «Es solo temporal, un proyecto grande que me tiene absorbiendo toda la energía», le decía. Odiaba cada una de esas mentiras. Cada palabra era una pequeña traición a la honestidad que siempre había sido la base de nuestra relación. Pero estaba atrapado en mi propio plan. Revelarle la verdad significaba arruinar la sorpresa, y la sorpresa era el núcleo de todo el sacrificio. El dinero extra que ganaba iba directamente a una vieja caja de zapatos que escondía en el fondo de mi armario, debajo de una pila de jerseys viejos. Cada viernes, al recibir la paga semanal del almacén, sentía una pequeña victoria. Contaba los billetes con una emoción secreta, viéndolos acumularse lentamente. La caja se iba haciendo más pesada, y con ella, la carga de mi secreto. Me volví irritable. Mi paciencia se acortó. Pequeñas cosas que antes no me molestaban, ahora me crispaban los nervios. A veces, durante el fin de semana, me quedaba dormido en el sofá en mitad de una conversación. Sofía me despertaba con una caricia, y en sus ojos veía una mezcla de amor y una nueva y extraña sombra de duda. «¿Seguro que es solo el trabajo?», me preguntó una vez. Sentí un escalofrío. «Claro que sí. ¿Qué otra cosa podría ser?», respondí con una risa forzada que no convenció a ninguno de los dos. Estaba construyendo el sueño de nuestra vida juntos, pero los cimientos, hechos de agotamiento y engaños, se estaban resquebrajando sin que yo me diera cuenta. A medida que el segundo mes de mi doble vida llegaba a su fin,
La estructura de nuestra relación comenzó a mostrar grietas alarmantes. La niebla del agotamiento ya no era algo que pudiera disipar con un café fuerte o una sonrisa forzada. Se había convertido en mi estado natural. Mi mundo se había reducido a dos realidades opuestas: la monotonía brutal del almacén por la noche y el esfuerzo sobrehumano por mantener una apariencia de normalidad durante el día. Y en medio de esas dos realidades, Sofía me observaba, y su mirada, antes llena de admiración y cariño incondicional, se iba tiñendo de una suspicacia que me dolía más que cualquier dolor muscular. La comunicación entre nosotros, que siempre había sido nuestro pilar, se desmoronó. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales, un intercambio de informes diarios en lugar del diálogo profundo y cómplice que solíamos tener. ¿Qué tal el día? Bien, mucho trabajo. ¿Y el tuyo? Igual, cansado. Las palabras eran las mismas, pero el significado se había vaciado. Yo era incapaz de compartir la verdadera carga que llevaba, y ella, sintiendo mi reserva, comenzó a construir sus propias teorías para llenar los vacíos que yo dejaba. Los fines de semana se convirtieron en un campo de minas. Nuestros amigos nos invitaban a cenar, a ir al cine, a pasar el día en el campo. Yo rechazaba sistemáticamente cada invitación con excusas cada vez menos creíbles. Tengo que adelantar trabajo. No me encuentro muy bien. Prefiero que nos quedemos en casa tranquilos. Al principio, Sofía me apoyaba. Mi pobre amor, te están explotando en esa oficina, decía, abrazándome. Pero con el tiempo, su comprensión se transformó en frustración. Parece que ya no quieres hacer nada conmigo, que no quieres ver a nadie, me dijo una noche, con la voz quebrada. Nos estamos aislando. ¿Es que ya no disfrutas de mi compañía? Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Intenté tranquilizarla, decirle que la amaba más que a nada, pero mis palabras sonaban huecas incluso para mí, porque no estaban respaldadas por la energía y la presencia que ella merecía. Mi teléfono móvil, antes un objeto sin importancia, se convirtió en una fuente de conflicto constante. En el almacén, las normas eran estrictas. Nada de teléfonos personales durante el turno para evitar distracciones. Lo dejaba en la taquilla, en silencio. Sofía, que a veces se despertaba en mitad de la noche y no me sentía a su lado en la cama, me llamaba. 1, 2, 3 veces. Las llamadas se iban directamente al buzón de voz. Por la mañana veía el registro de llamadas perdidas y sentía una punzada de pánico. ¿Por qué no contestaste anoche? Te llamé varias veces, me preguntaba con una calma tensa. Me quedé dormido en el sofá de la oficina, estaba agotado, y puse el móvil en silencio para que nadie me molestara. Mentía yo. Una vez me mostró la pantalla de su teléfono. Llamé a tu oficina a la 1 de la mañana. Saltó el contestador automático. Nadie trabaja allí a esas horas. Me quedé helado. Improvisé una excusa sobre que la línea principal se desviaba, pero la semilla de la duda ya estaba plantada y comenzaba a germinar con una fuerza imparable. Una noche, todo estuvo a punto de descubrirse. Volvía del almacén, más cansado que nunca. Una lluvia fina caía sobre la ciudad, y la carretera estaba resbaladiza. En un momento de descuido, un microsegundo en el que mis párpados se cerraron, el coche patinó, y rocé la barrera de protección lateral. El ruido metálico me despertó de golpe. El corazón me martilleaba en el pecho. No fue un accidente grave, solo un largo arañazo en el lateral del coche y el faro derecho roto, pero el susto fue tremendo. Llegué a casa temblando. Sofía ya se había ido a trabajar. Miré el coche, aparcado en la calle, y supe que no podría ocultarlo. Cuando volvió por la tarde lo vio. Corrió hacia mí, alarmada. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Le conté una versión editada de la verdad, que volviendo tarde de la oficina, un animal se me había cruzado y al intentar esquivarlo, había rozado la barrera. Ella me abrazó con fuerza, aliviada de que estuviera bien. Pero más tarde, esa misma noche, la oí hablar por teléfono en voz baja con su madre. No sé qué pensar, mamá. Dice que fue un accidente volviendo del trabajo, pero está tan raro últimamente. Apenas duerme. Siempre está nervioso. Tengo miedo. La desconfianza la llevó a hacer cosas que nunca hubiera imaginado. Un día, llegué a casa y la encontré revisando los bolsillos de la chaqueta que había llevado al almacén la noche anterior. Se sobresaltó al verme, y su rostro enrojeció de vergüenza y culpa. No dijo nada, y yo tampoco.
El silencio entre nosotros fue más elocuente que cualquier grito. Otro día, mientras yo dormía mi preciado sueño de la tarde, me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos y la vi de pie junto a la cama, mirando mi teléfono, que estaba en la mesilla de noche. No lo había cogido, pero la tentación estaba claramente en sus ojos. Yo, por mi parte, estaba llegando al límite de mi resistencia. Faltaba tan poco. Había contado el dinero de la caja de zapatos la noche anterior. Con una semana más de trabajo, tendría la cantidad exacta. La anticipación me mantenía a flote, pero también me hacía más torpe, más descuidado. Estaba tan centrado en la meta final que no me daba cuenta de que la carrera ya la estaba perdiendo. El amor de Sofía no era el premio al final de la maratón. Era el camino que debíamos recorrer juntos, y yo lo estaba recorriendo solo, en la oscuridad, dejando que ella se perdiera en un laberinto de miedos y suposiciones. La sorpresa que con tanto esmero estaba preparando se estaba convirtiendo en una bomba de relojería, y el tic-tac de la cuenta atrás resonaba cada vez más fuerte en el silencio de nuestra casa. El último día de trabajo en el almacén fue surrealista. Mientras movía las últimas cajas, sentía una mezcla de euforia y alivio tan intensa que casi me mareaba. Cada músculo de mi cuerpo protestaba, pero mi espíritu volaba. Había conseguido lo imposible. Esa misma tarde, después de dormir unas pocas horas, fui a la joyería. El corazón me latía con la misma fuerza que el primer día que entré, pero esta vez no era por nervios, sino por pura emoción. La misma empleada elegante me atendió. Cuando puse sobre el mostrador los fajos de billetes, contados y ordenados, vi un destello de sorpresa en sus ojos profesionales. Quizás recordaba al joven de aspecto modesto que había preguntado por esa misma pieza meses atrás. Colocó el anillo en su estuche de terciopelo azul oscuro, el mismo color que el de los ojos de Sofía. Sostener esa pequeña caja en mis manos era como sostener el peso de todas mis noches en vela, de todo mi sacrificio, de todos mis secretos. Se sentía pesado, valioso, no por el oro o el diamante, sino por la historia que contenía. Mi plan era perfecto en mi mente. Esa noche la llevaría a nuestro restaurante italiano favorito, el lugar donde habíamos celebrado nuestro primer aniversario. Le pediría que cerrara los ojos y cuando los abriera, la caja estaría sobre la mesa. Le contaría todo. Las noches en el almacén, el cansancio, las mentiras piadosas. Estaba seguro de que, al entenderlo todo, sus dudas se desvanecerían y solo quedaría el amor, magnificado por mi gesto. Me sentía como el héroe de una película romántica a punto de llegar al gran final feliz. Pero la vida real rara vez sigue un guión. Justo cuando salía de la joyería, con la caja guardada cuidadosamente en el bolsillo interior de mi chaqueta, mi teléfono sonó. Era Sofía. Su voz, sin embargo, no era la que yo esperaba. Sonaba extrañamente controlada, casi ceremonial. «Hola, necesito que nos veamos», dijo, sin los habituales términos cariñosos. «¿Podrías venir a la cafetería El Encuentro en una hora? Es importante». El Encuentro era nuestro lugar neutral, el sitio donde íbamos para las reuniones familiares, para celebrar cumpleaños con nuestros padres. Sentí un escalofrío. «¿Pasa algo, mi amor? ¿Está todo bien?» Hubo una pausa. «Solo ven, por favor. Tenemos que hablar». Conduje hasta allí con un nudo de ansiedad en la garganta que me impedía respirar. ¿Habría descubierto algo? ¿Quería hablar de nuestros problemas? Traté de tranquilizarme. Quizás era una coincidencia. Quizás solo quería hablar de la boda. Mi plan de la cena romántica tendría que esperar, pero no importaba. De hecho, este podría ser un escenario aún mejor. Contarle la verdad frente a nuestras familias. Demostrarles a todos la profundidad de mi amor. La idea me pareció grandiosa, teatral. Cuando entré en la cafetería, mi optimismo se hizo añicos. En una mesa grande, al fondo, estaban sentados mis padres y los suyos. La escena parecía un tribunal. Mi padre tenía la mirada clavada en la mesa. Mi madre se retorcía las manos en el regazo. El padre de Sofía me miró con una dureza que nunca antes había visto en él, y su madre tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Y en el centro de todo estaba Sofía. Estaba pálida, con profundas ojeras que rivalizaban con las mías, y su expresión era una máscara de dolor y resolución. Me senté en la única silla vacía frente a ella, y el silencio que cayó sobre la mesa fue pesado.
sofocante. Nadie habló durante lo que pareció una eternidad. Finalmente Sofía tomó aire, como si se preparara para zambullirse en aguas heladas. Se puso de pie. «Gracias a todos por venir», comenzó, y su voz temblaba, pero estaba cargada de una extraña firmeza. «Los he reunido porque son las personas que más queremos en el mundo, y merecen saber la verdad». Me miró directamente, y sus ojos ya no tenían dudas, sino una certeza terrible y equivocada. «Como saben, hemos estado planeando nuestra boda, nuestro futuro, pero desde hace meses, el hombre con el que me iba a casar ha desaparecido». Comenzó a relatar su versión de la historia. Cada una de mis ausencias, cada una de mis excusas, cada llamada no contestada, se convirtieron en pruebas irrefutables en su narrativa. Describió mi agotamiento no como el resultado del trabajo duro, sino como la consecuencia de una doble vida. Habló de mi distancia emocional como desinterés, de mi secretismo como una traición. Sacó su teléfono y, con manos temblorosas, leyó en voz alta las fechas y horas de sus llamadas nocturnas sin respuesta. Mencionó el incidente del coche como una prueba más de mis mentiras. «Llamé a su oficina», dijo, mirando a mis padres. «Su jefe me dijo que lleva meses saliendo a su hora, que no hay ningún proyecto especial. ¿Dónde vas cada noche, entonces? ¿Con quién pasas esas horas en las que me dices que estás trabajando?» Cada palabra era una puñalada. El aire se me escapaba. Miré a mis padres buscando apoyo, pero vi en sus rostros una profunda confusión y una decepción que me partió el alma. El padre de Sofía negó con la cabeza, con una expresión de absoluto desprecio. Yo estaba paralizado, mudo. Era como ver un accidente de tren a cámara lenta, uno en el que yo era el único pasajero. La historia que ella contaba era lógica, coherente, construida sobre las piezas de puzle que yo mismo le había dado. Desde su perspectiva, era la única explicación posible. «No sé quién es ella», continuó Sofía, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Pero te he perdido. Nos has engañado. Has convertido nuestro sueño en una mentira». Terminó su discurso y se sentó, agotada, como si acabara de correr una maratón. El juicio había terminado. El veredicto era culpable. En ese silencio aplastante, lleno de acusaciones y corazones rotos, algo dentro de mí se movió. Mi plan romántico, mi gran sorpresa, ahora parecía una broma cruel, pero era lo único que me quedaba. Con un movimiento lento, casi doloroso, metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta. Todas las miradas se fijaron en mí. Saqué la pequeña caja de terciopelo azul. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. La puse sobre la mesa, en el centro, entre ella y yo. Hice una pausa, y con un último esfuerzo, levanté la tapa. El diamante capturó la luz de la cafetería y la devolvió en 1000 destellos, un pequeño sol silencioso en medio de la tormenta. El sonido colectivo de una inhalación ahogada recorrió la mesa. El rostro de Sofía pasó por una tormenta de emociones en una fracción de segundo. De la certeza a la perplejidad, de la confusión al entendimiento, y finalmente, al horror más puro y absoluto al comprender, de golpe, la magnitud de su error. El brillo del diamante no iluminó la habitación. Por el contrario, pareció absorber todo el sonido, toda la tensión, dejando un vacío denso y pesado. El tiempo se detuvo. Los rostros que me rodeaban, antes tan seguros en su juicio, se descompusieron en máscaras de incredulidad. Vi a mi madre llevarse una mano a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas, pero esta vez eran de una comprensión dolorosa. Mi padre me miró, y en su mirada vi el reflejo de mi propio corazón roto. Los padres de Sofía intercambiaron una mirada de puro desconcierto, su ira evaporándose para dar paso a una incómoda vergüenza. Pero mi atención estaba fija en ella. Sofía miraba el anillo como si fuera un objeto de otro mundo. Su boca estaba ligeramente abierta, y el color había desaparecido de su rostro. Levantó la vista lentamente desde la joya hasta mis ojos, y lo que vi en los suyos me perseguiría durante años. No era solo arrepentimiento, era un abismo de horror, el reconocimiento espantoso de haber cometido un error irreparable. Había construido un castillo de certezas sobre cimientos de arena, y ahora las olas de la verdad lo habían derrumbado todo, dejándola sola y expuesta en la orilla de su propia desconfianza. Yo trabajaba de noche, susurré,
y mi propia voz me sonó extraña, lejana. En un almacén, descargando camiones. Era para esto. Mi gesto hacia el anillo fue torpe, casi patético. No había orgullo en mis palabras, solo un cansancio infinito. La gran revelación que había soñado tantas veces se había convertido en una defensa lastimosa, una explicación que llegaba demasiado tarde. Nadie supo qué decir. ¿Qué se dice en un momento así? ¿Cómo se repara un daño de esa magnitud? Fueron sus padres quienes rompieron el hechizo. Su madre se levantó, murmuró algo ininteligible y prácticamente sacó a su marido de la cafetería, ambos incapaces de sostener mi mirada. Mis padres se acercaron, me pusieron una mano en el hombro. «Hijo, vámonos a casa», dijo mi padre con voz suave. Pero yo no podía moverme. Estaba anclado a esa silla, a esa mesa, a la mirada destrozada de la mujer que amaba. Después de que mis padres también se fueran, prometiendo llamarme más tarde, nos quedamos solos, Sofía y yo, en medio de la cafetería que ahora parecía demasiado grande, demasiado vacía. Ella empezó a llorar, no con las lágrimas de una víctima traicionada, como antes, sino con los sollozos desgarradores y secos de quien se enfrenta a su propia culpa. «Perdóname», repetía una y otra vez, entrecortadamente. «Por favor, perdóname. No lo sabía. Estaba tan asustada, tan ciega. Los celos, el miedo a perderte. No podía pensar con claridad. Intentó tomar mi mano sobre la mesa, pero yo la retiré instintivamente. No por rabia, sino por un instinto de autopreservación. Su toque, que siempre había sido mi refugio, ahora se sentía como una quemadura. Escuché sus disculpas, sus explicaciones. Entendía su lógica. Podía seguir el rastro de migas de pan que la habían llevado a esa conclusión terrible. Podía entender su miedo. Pero entender no es lo mismo que aceptar. El problema ya no era el malentendido. El problema era la confianza. La fe ciega que se supone que es el cimiento del amor se había hecho añicos. En el momento más importante, cuando mi carácter estaba en juego, ella no solo había dudado de mí, sino que me había condenado. Y lo había hecho públicamente, frente a las personas cuyo respeto más me importaba. Esa noche no dormimos. Hablamos durante horas, o más bien, ella habló y yo escuché, encerrado en mi propia burbuja de dolor. Me contó cómo cada noche que yo no estaba, su imaginación se desbocaba, creando escenarios cada vez peores. Cómo se había sentido sola y abandonada. Cómo sus amigas, con buenas intenciones, habían alimentado sus sospechas. Comprendí su tormento, pero no podía deshacer el mío. El sacrificio que yo había visto como el acto de amor más grande, ella lo había interpretado como la mayor de las traiciones. La ironía era devastadora. En los días siguientes, intentamos recomponer las piezas. Ella se esforzó al máximo. Me preparaba mis comidas favoritas. Me dejaba notas de amor por la casa. Me pedía perdón 1000 veces al día. Pero algo se había roto de forma irreparable. Cada vez que me miraba, veía la sombra de su acusación. Cada vez que me abrazaba, sentía el eco de su desconfianza. El anillo seguía en su caja sobre la cómoda, un mudo testigo de nuestro fracaso. Ya no era un símbolo de amor, sino un monumento a un sueño destrozado. La decisión final la tomamos una tarde de domingo, casi 2 semanas después del incidente. Estábamos sentados en el salón, en un silencio que se había vuelto habitual. «No podemos seguir así, ¿verdad?», dije, y no era una pregunta. Ella negó con la cabeza, con los ojos llenos de una tristeza resignada. «He destruido lo más bonito que he tenido en la vida», dijo en un susurro, «y no sé cómo arreglarlo». «Creo que no se puede», respondí, y la honestidad de esas palabras nos dolió a ambos. La ruptura fue tranquila, sin gritos ni reproches, solo una aceptación inmensa y desoladora de que nuestro camino juntos había llegado a su fin. Mientras ella empaquetaba sus cosas, yo cogí la caja del anillo. Se la tendí. «Deberías quedártelo», me dijo. «No, no puedo», respondí. «Su significado se ha perdido. Años han pasado desde aquel día. El tiempo ha suavizado los bordes afilados del dolor, pero la cicatriz permanece. Sé que ella también siguió adelante. A veces, cuando paso por delante de aquella joyería, no puedo evitar mirar el escaparate. El anillo ya no está, por supuesto. Es solo un recuerdo. Aprendí de la manera más dura que el amor no se demuestra con sacrificios secretos,
sino con verdades compartidas. Que la comunicación no es una opción, sino el oxígeno que mantiene viva una relación. Y que la confianza es como el cristal. Una vez que se rompe, aunque pegues los trozos, las grietas siempre estarán ahí, recordándote que nunca volverá a ser igual. Mi intención era darle a Sofía el anillo de sus sueños, pero en el proceso, sin darme cuenta, destruí el sueño real que ya estábamos construyendo juntos. Y ese es un precio que, incluso hoy, sigo pagando. Y así termina esta historia, amigos. Una prueba de que el silencio, a veces, puede ser el peor consejero. Gracias por haberme acompañado en este viaje de emociones tan personales. Si te gustan las historias que nos hacen reflexionar sobre la vida y las decisiones que tomamos, te recomiendo que veas el relato de La carta que nunca envié, una historia sobre las palabras no dichas y las segundas oportunidades. Puedes hacer clic en el video que aparece ahora mismo en pantalla. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras historias. Cada relato es un pedacito de alma que comparto con ustedes. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.